Grabando. Entonces no grabo la pantalla, Lo que... aunque siendo Mac, con el historial de grabar pantallas en Mac. Luego hay que hacer la composición es igual. Ya está, listo. Está grabando ya. Dale cuando quieras. ¿Empezamos ya? Vale, pues vamos a empezar. Pues el dice JavaScript. Bueno, todos me conocéis, pero por si una o dos personas no ven internet, y para Paco. Hola, soy Demi, trabajo en Firewire y he tenido el placer de participar durante una fracción del RAN de 2007 en la ADB. ¿2007? 2017, perdón. Madre mía, viaje al futuro. Que me pongo nervioso. Bueno, pues hoy vamos a tratar un poco de todos entender qué es el diss en JavaScript, ¿no? Que hace este diss que a veces nos da muchos problemas. Y para eso me gustaría hablar primero un poquito, como notáis, de JavaScript, ¿no? Ese lenguaje que a todos nos da un poco por culo trabajar con él, ¿no? Que casi la mayoría de proyectos nos viene dado porque tenemos que hacer un proyecto web y tenemos JavaScript. Y es muy raro, ¿no? JavaScript, como todos los lenguajes, pues tiene sus características, ¿no? Es un lenguaje que ya tiene 21 años, es un lenguaje que fue creado un poco en una lucha, ¿no? Porque era el que lo creó, no sé si veis, Brendan, tenía una idea de hacer un lenguaje bastante funcional, pero en la época estaba de moda el Java y se tomaron ciertas decisiones para aproximar, para atraer a la gente a usarlo, tanto que se llaman JavaScript, cuando no tiene nada que ver con Java originalmente. Y bueno, y también tiene la peculiaridad, comparado con otros, aunque bueno, también habrá algunos iguales, ¿no? Que están estandarizados, ¿no? En comparación con Python o otros, por ejemplo, que están más llevados por cierta gente, esto se forma con un comité con diferentes opiniones que cada X tiempo van sacando versiones del lenguaje que además tienen que ofrecer retrocompatibilidad con versiones antiguas, ¿no? Entonces, tenemos un lenguaje que tiene que funcionar en muchos sitios, en muchos dispositivos y que a veces hace cosas un poco raras, sobre todo para desarrolladores que vienen de otros lenguajes y al principio no se meten a fondo, puede haber cosas que no les encajen. Y this suele ser uno de estos problemas, ¿no? Y bueno, pues sin más dilación vamos a probar. Vamos a tomar un poco de código y vamos a ver, ¿no? Bueno, esta transparencia era para decir que podríamos argumentar ahora mismo que JavaScript es uno o el lenguaje más usado en el mundo, ¿no? Y sin duda el que más hype tiene y el que más cosas. Entonces, si queréis, vamos al código y vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cómo se usa this y qué confusiones hoy en día podemos tener, ¿no? Vamos a crear, por ejemplo, un objeto. En este caso, un señor que tiene un saludo, ¿vale? Perdonad la lentitud, pero soy horrible escribiendo y no estoy acostumbrado al teclado americano más. Y que además le gusta saludar, ¿no? Entonces le damos la habilidad de que pueda saludar, pues dándole una función, pobre señor. Vamos a darle este. Y bueno, saluda con consola, porque es un poco... Uy. Vale. Entonces, para comprobar que este señor nos puede saludar, quizá he puesto un poco grande la letra. Manejo en el greeting. ¿Eh? La 4 greeting, ¿no? Uy, 10.greeting. toda la razón del mundo. Era para pillar, no. Me he liado. ¿Ves? Como no paro de poner puntos y comas. Aquellos que hayan cambiado al teclado americano me entenderán. ¿Ves? Aquí vemos un ejemplo del uso de this, ¿no? Como nosotros, en una función, dentro de un objeto, intentamos invocar lo que queremos que es una propiedad de nuestro objeto, ¿no? This. Y hasta aquí todo funciona muy bien, ¿no? Es como lo esperado. Pero sin embargo, si dijéramos, oye, ¿por qué no nos llevamos el método a otro lado, ¿no? Me gustaría utilizar en otra parte del código el saludo de nuestro señor, ¿no? Así burdamente podríamos llamarlo man greet, ¿no? Y asociemos, ¿no? Esta función que hemos invocado aquí al principio. Y ahora
en otro momento del código pues llegamos a usar nuestra función, ¿no? Y ¿alguien sabe qué va a pasar? ¿Qué esperáis que pase cuando hacemos esto? Greeting o De la definición. not defined. ¿Qué? ¿Va a asignar la función entera? Si yo ahora aquí en un momento X ejecuto esta función, ¿pensáis que va a hacer el saludo del hombre? Yo creo que No. ¿El byte? Bueno, es el primer consolero que tenemos antes, el segundo, pues no, nos dan define, ¿no? Y la primera reacción de muchos programadores generalmente es esto, ¿no? ¿Por qué? Uy, me ha puesto chula la... ¡Oh, por un infinito! No quiere. Pero, Es lo que tiene que hacer con Reveal JS tu presentación. Defendamos el código. Bueno, no pasa nada, está en internet, debería funcionar. Te has dejado un bind por ahí. Seguro que me deja un byte. Seguro. El puntero blanco. Se la ha vuelto loca, ¿eh? Vale, generalmente nos genera frustración, ¿no? Pues what the fuck. Y también pues algunos programadores que abandonen su experiencia con JavaScript, ¿no? Se vuelven a backend, que están más tranquilos y eso de la sincronía y del dis, ya que lo trate su madre. Entonces, ¿por qué? Porque esto pasa, ¿no? Pues generalmente porque al venir de otros lenguajes y de otros backgrounds, y quizá también el hecho de la palabra this en inglés, no es algo que venga de nuevo, viene cargado ya con un pensamiento, ¿no? Y vamos a ver si queréis los dos principales errores por los que se asocia esta palabra y por los que se usa mal pensando es erróneo el pensamiento. El primero es pensar que this es una referencia a sí mismo. Es el hecho de tener una función con una referencia a this y pensar que ese this sirve para guardar el estado de una variable a través de las llamadas a distintas funciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos hacer un ejemplo muy rapidito. Podríamos crear una función proxy, como las commands de Ruby, ¿vale? Crearíamos una función. En esta función, por ejemplo, queremos tener un contador, ¿vale? Y luego queremos hacer más cosas, ¿no? Pues porque esta función hace más cosas. Siguiendo este razonamiento, bueno, quizá aquí nos gustaría setear a 0 el contador, ¿no? Para empezar. Y luego ejecutaríamos la función proxy para otras cosas, ¿no? Y la utilizamos varias veces. Sin embargo, si luego, llegado el momento, nosotros imprimimos qué es lo que contiene la variable timescall, ¿qué pensáis que nos va a dar? Undefined. En este caso nos va a dar 0. ¿Por qué? Pues cuando no hay una referencia clara a this, ¿vale? Y esto lo veremos ahora luego en los casos cómo reconocer el this, ya que se está asignando en qué momento. Lo que ha pasado aquí es que al no usar el modo estricto JavaScript, al usar el modo unstrict, creo que se llama, cuando hay una referencia a this que no está clara, esto se transforma por la referencia al global, ¿vale? El global en el navegador sería window, ¿vale? Y el node podría ser la variable global. En este caso, al hacerse esa transformación, cuando se ejecuta la función proxy, no está apuntando a la que nosotros pensamos, a la propiedad timescall de la función o del objeto proxy, sino que está apuntando a window timescall. Y por eso no da un error. Se ejecuta y se hace más máscara sobre ella, pero cuando nosotros imprimimos proxy timescall no es nada más que la sentencia de la línea 7, en la que nosotros esa función, ese objeto, le hemos añadido una propiedad y los hemos igualado a 0. Si nosotros ahora lo que hiciéramos es un console log de window.timescall, lo que nos daría es un error porque estamos en Node. Vale, el Node sería global, nos daría nota number. ¿Por qué? Pues lo dicho, la primera vez que hemos hecho el más, hemos creado la propiedad, como esa propiedad no era un número, hemos intentado sumarle algo de su número, nota number.
¿vale? Este es un ejemplo de algunos de los errores que hay con el dis. El siguiente error que puede haber es pensar que es un sinónimo del alcance. ¿Conocéis el término alcance? ¿Lo conocéis en JavaScript? Scope. El scope. Vale, escote. Sí, bueno, aquí me he cogido yo una definición muy chula de Mozilla, ¿no? Pues, lo pueden hacer mucho mejor que yo. El alcance es el contexto en el cual ciertos valores o expresiones son visibles o pueden ser referenciados. Si una variable o una expresión no está dentro del alcance, no está disponible para su uso. Además, una propiedad que tiene es que los alcances generan una jerarquía, de modo que los hijos siempre pueden acceder al alcance de sus padres, pero no al revés. Un ejemplo podríamos tenerlo aquí, ¿vale? Es decir, si yo creo una función, aquí muy bordamente llamado parent_scope, ¿vale? Y dentro le meto una, que sería el child_scope, cuando yo ejecuto parent_scope y dentro ejecuto child_scope, dentro de la función parent_scope tenemos un alcance. Dentro de la función child_scope tenemos el alcance del hijo. Si el hijo intenta acceder a una variable del padre, no habrá ningún problema, como vemos en esta línea. Se imprimirá por consola. Sin embargo, si desde el padre intentamos, nos dará un error de referencia porque dentro de su contexto no tiene disponible. Pues un error que a veces pasa es que se piensa que usando dis podemos pasar el alcance de un sitio a otro, por ejemplo. Entonces podríamos hacer este ejemplo que tenemos, separarlo. Podemos hacer aquí parent_scope. Añadimos una variable dis. Y luego aquí hacemos una ecuación. Perdón, no estoy logrando. Sí. Vale. De nuevo aquí hacemos un uso de dis. Si ejecutamos esta función, pensáis que dará un error, pasará algo, funcionará, como aquí se pretende. ¿Seré capaz en child_scope de imprimir la variable del padre? Espérate. Un segundo. Así, perdona. En este caso no. ¿Por qué? Aquí hay varias cosas que están mal en este código. Lo primero es que este código no da un error, sino que muere silenciosamente porque no está usando modo estricto. Entonces, ¿qué pasa? Tanto la función parent_scope como child_scope ahora mismo se han definido sobre el alcance global, porque no hay nadie rapeándolas. Entonces, si yo hago window.child_scope, tendré el mismo acceso que si escribo child_scope aquí abajo, si lo invoco así. Por tanto, el dis en este caso se transforma en window y soy capaz de parent_scope de llamar a la función window.child_scope. Pero obviamente cuando aquí voy a imprimir this parent_variable, me dice que no sabe a qué me estoy refiriendo. No está dentro del alcance de child_scope la variable que he definido en el scope de parent_variable, que son dos funciones diferentes y cada uno tiene su scope. ¿Vale? Entonces, con estos dos ejemplos nos podemos preguntar, ¿vale? ¿Qué cojones es el dis? ¿Vale? Es decir, da igual dónde invoquemos, da igual dónde declaremos la función, da igual lo que hagamos, ¿a qué se refiere el dis? Pues el dis en este caso no importa, para el dis no importa el punto donde fue declarada una función, sino lo que importa es el punto de invocación. Y cuando nosotros invocamos una función, se genera un... Perdonad un segundo. Se me ha olvidado el término. El término está muy bien. Se genera un contexto de ejecución. Disculpa. Se genera un contexto de ejecución en el cual, entre otras muchas cosas, pues va dónde se llama la función, qué parámetros contiene. Uno de ellos es cuál va a ser la referencia al objeto dis dentro de esa función, dentro de lo que dure la ejecución de esa función. Entonces, ahora que sabemos eso,
vamos a ver cómo podemos en distintas situaciones, qué casos hay para distinguir el dis. El primero es uno que ya hemos visto, que es el... Se me está rayando la verdad. Vale. Pues lo probamos. El primero se llama, bueno, lo llaman un caso por defecto. Es decir, cuando no hay nada explícito y se usa dis, ¿qué es lo que pasa? Es lo que hemos visto en los últimos ejemplos. Si yo hago una función de nombre y yo aquí intento imprimir una cosa, bueno, intento acceder al dis a de algo, ¿qué pasará cuando ejecute la función? Pues una de dos. Si estoy en modo no estricto, ese dis se me transformará en window, hemos hablado, esta sería la transformación por defecto. Window.a, pues bueno, a lo mejor tenemos suerte a que nos ha definido window.dis.a, pasará ahí algo que seguramente no es lo que esperamos y tendremos un error que no sabemos identificar bien, y si usamos el modo estricto lo que pasará es que dis se transformará en undefined, undefined.a no es una referencia adecuada y nos dará un type error y nos fallará. El siguiente caso que podemos tener es una definición implícita de dis. Ese caso, es el caso cuando... perdón, lo programo yo. Es el caso cuando una función está envuelta o contenida por un objeto. En este caso, por ejemplo, si usamos el ejemplo que teníamos antes de grid, podemos aquí crear nuestra función de grid. Vale, tenemos a nuestro señor. Y le añadimos aquí, por ejemplo, como propiedad el método que hemos definido antes. ¿Vale? Si yo aquí ejecuto man.grid, tienes toda la razón. Este código funcionará. Vale. Si yo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa en este caso? Yo tenía una función, la que he puesto como miembro de un objeto, y entonces se ha considerado, cuando hemos invocado man.grid, esto que hay aquí delante, este objeto, se considera que contiene o es poseedor, por hablar de alguna forma, que no es la forma propia de decirlo, de grid, en el momento en el que se invoca. Entonces grid, su dis se transformará en ese objeto, ese será su contexto, por tanto tendrá acceso a dis greeting desde aquí. ¿Qué pasa? Que cuando usamos la forma implícita es muy fácil perder esta referencia. Con el caso que hemos puesto antes, si yo ahora me llevo una variable, esta función, lo que me estoy llevando es únicamente la referencia a esa función. Es lo mismo que si yo aquí hago así directamente. Es decir, silenciosamente me he cargado ese enlace implícito que había entre el objeto man y la función grid. ¿Vale? Claro, esto es un problema muchas veces. ¿Cómo podemos evitar que hayan estos fallos? Para evitar esos fallos tenemos la forma explícita. Una manera explícita de decir que una función en el momento que está invocada va con un objeto. Para ello tener toda función, prácticamente todas las funciones en JavaScript, seguro que toda función que nosotros creemos contiene dos métodos llamados call y apply. ¿Vale? Call y apply lo que nos van a permitir es que como primer parámetro reciba qué objeto va a ser el dis de esa función cuando se ejecute. Un ejemplo sería, estoy diciendo muchas veces ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo. Y de la misma manera funcionaría, si yo ahora ejecuto esto, tendríamos tres hiders, ¿vale? Porque yo aquí le he obligado a, oye, cuando ejecute esta función, tu dis va a ser esto que te paso yo. ¿Por qué tenemos dos funciones y no una? Porque si esta función recibiese parámetros, ¿qué le podríamos poner? Coco. Voy a poner chimichanga. Cheque.
Y sí, vamos a hacer eso. Y aquí pues imprimimos chimichanga también. Vamos a cargarnos esto, porque aquí nos va a afectar, ¿no? Cuando hacemos el call le pasaríamos chimichanga como un elemento, es decir, y le iríamos pasando, si tuviera más parámetros, se los iríamos pasando secuencialmente, pero sin embargo con apply se lo pasaremos en forma de array. Esto nos es útil en algunas funciones que no tenemos claro cuál va a ser el número, sí, exacto, el número de parámetros que nos van a llegar. Son un poco dinámicos. Vale, entonces tenemos ya una forma de hacerlo explícito, ¿vale? Pero solo podemos hacerlo explícito, si os fijáis, en el punto de la llamada. Es decir, yo no hay ninguna forma en el punto en el que declaro de decir de una forma explícita, digo, no, yo llamaré a esta función y esta función usará este dis. Para eso surgió un patrón hace tiempo ya, que se llama el hard binding, el enlace forzado, ¿vale? Para forzar el enlace lo que hacían era envolvían esto en una función, ¿vale? Porque imaginaros que yo ahora cojo esta función que tenía aquí, este call, y lo que quiero hacerlo es un setTimeout, por ejemplo. Habéis trabajado con setTimeout, es una función que nos ofrece JavaScript para decir que después de X tiempo nos lance aquello que le hemos pedido, ¿no? Imaginaos que yo lanzo esto, ¿qué pasaría aquí? Bueno, aquí lo primero que pasaría es que yo lo que le estoy diciendo es que llame a esta función. Por tanto, llamaría a la función y no me enviaría a la función. O sea, le tendría que enviar, perdonad, una función, ¿no? Que se me va la chora. A ver, le tendría que enviar una función diciendo qué es lo que quiero que me ejecute, ¿no? Esta sería su función de callback. ¿Vale? Bueno, si lo hiciéramos así, ¿qué pasaría? Perderíamos El alcance. Claro, perderíamos la referencia, el contexto y tendríamos que usar core, ¿no? Si lo hacemos así, bueno, ha acabado la ejecución del programa. No, sí, funciona. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Este patrón fue tan usado que cuando llegó el momento de sacar el Masquerade 5, ES5, que es la versión que tenemos ahora, la mayoría de los, bueno, ahora ya está la 6 bastante establecida, pero la que nos asegura que están prácticamente todos los navegadores, pero por lo tanto me dijeron, vale, pues si se usa tanto el patrón, ¿por qué no sacamos ya algo para poder hacerlo directamente? Y ahí es cuando salió un bind, que es lo que estáis usando en Consensus. Entonces, si yo hago bind de esto, pues me queda un poquito más recogido, ¿no? Bueno, ahora tenemos el código un poco largo, vamos a hacerlo más chiquitín. ¿Ves? Tendríamos el timeout y le enviamos el bind de esto. ¿Qué nos hace bind? Cuando nosotros usamos bind con una función, lo que hacemos es generar, como una firma nueva función, le decimos, usamos bind, entonces lo que hacemos es generar una unión entre esa función, lo que se devuelve es una función y un dis enlazado. Es decir, el resultado de esto siempre va a ser esa función con ese contexto y esos parámetros enlazados para su uso. No va a mutar en ese caso. Es decir, a ManGrid le dices que el contexto suyo es el de Man, ¿no? Sí, pero en este caso, si yo uso ManGrid en otro punto, no importaría. No, lo entiendo por el bind. Sí, exacto. Si yo esto me lo guardo en una variable, ya tengo una referencia a una función con ese dispuesto. Y finalmente queda el último, el cuarto, que es el que a veces da más problemas, y es usar el operador new. Una pregunta, ¿eh? Dime. En el script, Sí. la línea 10 manGrid simplemente es la función grid, ¿no? Claro. Esto, cuando hacemos esto, en realidad en este caso pues estoy haciendo esto. Porque le está pasando la referencia a la función. Por eso pierdes el dis implícito, porque tú no le pasas la función con todo su contenedor o su contexto, no solo le pasas la función. ¿Y si existiera otra función dentro de man, por ejemplo? ¿Cómo? Si existiera otra función dentro de man, Sí. ¿cómo diferenciaría entre uno y otro? ¿Por los parámetros? ¿Otra función te refieres? Claro, otra no sé qué y que sea otra función.
¿Cómo distinguiría el bind hacia dónde apunta? ¿Qué? La 11 tienes definido. La- Ahora la 12, la 13. aquí, yo le he dicho que manGrid se asigna a esta variable. Ah, vale, no es la perfecto. otra función, es manGrid. Vale, porque le estás metiendo la función. Claro, le estoy metiendo, sí, le estoy metiendo la Pero referencia. Mete la referencia a una función. Perfectamente podrías haber hecho man.grid.bind. Sí. Si yo ahora imagínate que lo quiero hacer a la primera, yo podría hacer man.grid.bind, bueno, y chimichanga, si no perdería chimichanga. O bueno, mira, podríamos hacer man.grid.bind y luego aquí dentro llamar a una función. Y decir que, oye, cuando se ejecute manGrid, pues le pasa chimichanga. Vale, pero manGrid ya tendría que tener, ¿ves? Ya tiene el dis bindeado, por tanto ya lo acompaña. El último caso que tenemos es con el operador new. El operador new a mucha gente, bueno, esto era por cuando perdías el dis de forma implícita o cuando se te rompe la presentación. Las presentaciones. ¿Ves? Está Pipina ahí llorando porque se te rompe la presentación. Pipin no. Vamos a ver si con un Command Shift R de los buenos. No, Cowboys, tío. No. Aquí. Vale, new. Simplemente era para enseñaros esta imagen, no tenía más. En new hay veces que con programadores cuando venimos de otros lenguajes, de lenguajes que usan clases, ¿no? Que la orientación de objetos usan clases, hay un problema y es que de repente vemos JavaScript y el operador new. ¡Oh! ¿Funcionará igual? No. Quiere decir, vamos a ver. Cuando tenemos una clase, ¿no? Algo generalmente que tenemos asociado es el constructor, ¿no? Es ese método especial que en el momento que instanciamos la clase es llamado y se ejecuta, ¿vale? Y hace sus movidas. En JavaScript no tenemos un método constructor. De hecho, cuando nosotros usamos new sobre una función, es una función normal, podría ser cualquier función que declaremos. Lo que sí que ocurre es una cosa que al llamar a esa función con new y no sola, se llama una constructor call, una llamada constructor. ¿Qué pasa ahí? Ahí pasan varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, la primera es que se crea un objeto. Cuando yo hago new beverage, en este caso, creo una copia nueva, un objeto nuevo de beverage. Lo siguiente que hago es le enlazo su prototype. Lo siguiente que hago es le enlazo su dis a él mismo. Es decir, él mismo es la referencia. Esta función nueva su dis es la referencia del mismo. Y por último, si esta nueva función, si la función que hemos ejecutado no devolvía nada, por defecto se volverá este nuevo objeto que hemos creado. Lo cual nos permite hacer cosas como, si yo tengo una función doc, por ejemplo, es decir, se parece mucho a constructor, diríamos, yo tengo una función doc que recibe el parámetro name y digo que thisName es igual a name, ¿no? Si yo creo un new doc con whisky, ¿qué pasa? Genero un objeto nuevo en el que referencio su dis a él mismo, entonces cuando yo haga whisky.name, que hará dis.name, que es whisky, porque se lo he pasado a la creación. Entonces, no funcionará. Y este es el último, digamos, el último caso que tenemos con el dis, ¿no? Es decir, tenemos new, tenemos el bind explícito, y el por defecto. Luego la duda está en qué orden. En qué orden los hago y cómo se distinguirlo. Pues bueno, el que tiene más prioridad es new. New se antepone y se impone sobre todos los otros. Entonces la primera pregunta que podemos hacernos cuando veamos algo con dis es ¿se ha ejecutado un new sobre una función? Es decir, lo vemos, porque si en ese caso, si vemos un new, el dis de ese objeto será el propio objeto. El segundo, el explícito, es decir, la función ha sido llamada con call, apply o en algún momento será definido, se ha puesto con bind, pues ya sabemos que el objeto que se utilice en esa función que pase como parámetro, o bien parámetro, será el dis. El tercero es implícito. Vemos que la función ha sido llamada en algún contexto, está dentro de algún objeto, está encapsulado, entonces
podemos decir que el dis hace referencia al objeto que contiene, ¿no? Y por último, el por defecto. Si no vemos nada, o bien si está en modo estricto nos saltará un undefined, o si está en modo, o en otro caso, será una referencia al window y surprise. Generalmente no pasa nada. Y bueno, si seguís conmigo una vez llegado a este punto, no, todavía queda algo. Disléxico. Pensaba que habíamos acabado, pero Disléxico nos quedamos. cuando salió el Macri 6, también lo hicimos en 2015, hace 2 años, nuestros amiguitos se les ocurrió añadir una cosa que se llama la arrow function, la función flecha. Sí. ¿Vale? La función flecha, su keyword, su identificador ya no es function, sino que es el fat arrow, la flecha gorda, a mí me gusta decir. ¿Vale? El rocket. Sí, la flecha gorda. La gorda. ¿Qué hace? ¿Qué pasa cuando nosotros usamos una función con la flecha gorda? Pues lo que pasa es que a esa función, su bind, el dis que se le asocia, es el del alcance del punto donde está siendo invocada. De una forma burda es como decir que es igual a hacer función, no sé qué, bind dis. ¿Vale? Es decir, si yo tengo esta función, podríamos hacer esto, o la forma de toda la vida podría ser Punto va, esto está bien que lo sepáis, aunque no sé si es más que 5, por si cogéis alguna librería de tercero porque la tenéis traspilada, pero están en Magic 6 y veáis que son muy cools y utilizan las arrow functions en todos los lados porque es muy funcional, puedes poner la entrada y la salida, es muy visual, que a mí me gusta hacerlo. Pero ojo, estáis bindeando cosas, es decir, ojo porque si usas ese tipo de forma de programar con dis, se te puede ir toda la puta mierda muy rápido. En este ejemplo lo que tenemos es una función generador, bueno, se llama generador, que retorna otra función, ¿vale? Entonces, nosotros cuando la llamamos, le seteamos, le hacemos un call a este primer objeto, a node, ¿vale? Entonces al llamarlo, nosotros aquí arriba retornaremos una función nueva que ya tiene seteado su dis con el primer objeto, anoche. Por tanto, si la ejecutamos y hacemos el console log de dis a variable, ¿no? La ejecución, siempre va a dar la variable como 2. Aunque yo luego a la función que recibo le intente poner un call de otra forma, da igual. Ya, aunque yo lo intente overridear, ya lo tengo. Para ella, para siempre, no va a cambiar. Y ahora sí que ya, si seguís conmigo, podéis relajaros un segundo. Estas son todas las variedades de dis que hay. Si no cerráis la presentación, Chuck Norris nos da su ok. Y si queréis podemos ver un par de ejemplos o cosas que podemos hacer con dis y con las funciones que hemos sacado de dis. Una de ellas es el carry. ¿Habéis usado la currificación aquí? no. Por ejemplo? Somos conscientes, Pues a ver si me acuerdo de la definición así muy chula. La currificación es la técnica, a ver, de coger una función que tiene varios parámetros y transformarla en una función. Bueno, se transforma, imaginaos que tenemos una función de 3 parámetros, ¿vale? Pues la transformamos en una función que recibe el primer parámetro, que devuelve una función que recibe el segundo parámetro, que devuelve una función que recibe el tercer parámetro, que devuelve lo que toca. Es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a ver. Tenemos la función otra vez, ¿vale? La función otra vez recibe 3 parámetros y loguea una cosa, ¿no? Y la podemos usar. Aquí, ¿ves? Aquí hay un fallo de las transparencias porque estamos haciendo un console log de una función que la ejecutamos y la console log. Me he dado cuenta ahora. Si queremos currificar esto, una forma, mejor un poco fea, sería esta, ¿ves? La forma currificada de array es una función que recibe un nombre, que nos retorna una función que recibe el noun, que nos retorna una función que recibe el adjetivo y que finalmente, bueno, en este caso hace referencia a otra función, pero aquí directamente podemos haber puesto la formación de la frase y el console. ¿Qué cosas buenas nos puede dar eso así? Pues, por ejemplo, no tener que... Quizá no tengamos esas 3 variables a la vez y podemos ir delegando en diferentes puntos el ir metiendo esas... Es decir, yo al principio
obtengo la primera información, uso una función que me devuelve otra y se la guarda, meto otra vez y cuando ya al final tengo toda la información, obtengo un resultado. Para poner un ejemplo usando this o usando en este caso bind que vamos a usar, vamos a hacer un ejemplo que antes han visto varios. Podríamos crear, por ejemplo, una de colección de miembros que estamos aquí. Si os parece. Claro. Por ejemplo, venga, nombre, Manel. Vale. Y vamos a discriminarnos a nosotros por origen. Altura, coño. No, venga, Manel, ¿de dónde eres? Ahí de Barcelona. De bar. No hay nadie de Turín por aquí, con lo cual. Venga, ahora Leo, sí, estoy viendo vuestros nombres Como completos. Margarita. ¿De dónde eres, Leo? ¿De Margarita eres? Bueno, ya me viene Margarita. Margarita. Vale. Yo soy valenciano. Bueno, ya, por caso. Valenciano. He visto que Gerardo venía muy conveniente. Gerardo, ¿eres? Acá, en Z. Madrid. Madrid, Es verdad, disculpe. He escrito mal el nombre de Margarita. ahora sí. Venga, necesito, yo que sé, o que se repita algo. Victoria. Mary es de Victoria. ¿Tenemos algún valenciano más o de otro sitio? Juan de Moncá. Pero de Valencia, como yo. No, de Moncá. Se tiene que... Vale. Necesitadores. Ya tenemos subido. Creo que tienes valenciano y Valencia. Oh, Dios. Habría funcionado igual, pero solo habríamos tenido campo. Vale, entonces, queremos obtener a los miembros de Valencia, por ejemplo. ¿No? De Valencia porque tenemos dos, no por otra cosa. No, por ejemplo. Puede ser la 7. Esta es una descripción. ¿Eh? La coma de la 7 no Sí, no petaría, pero es redonda, sí. Vamos a hacer una función, por ejemplo. Tengo que hacer la memoria, a ver. Una función que coge el origen y un miembro, ¿vale? Y nos responde si comparativa, podríamos hacerla así. Estamos poniendo cosas de lenguaje normal. Vamos a ver si el origen y el origen del miembro coinciden. El miembro. Meme. Estáis como todos ahora mismo peinando conmigo, estáis sufriendo lo que les Origen. Vale. Y luego, por ejemplo, si quisiéramos obtener la lista, pues yo qué sé, vamos a hacer... From Valencia, members from Valencia, ¿no? Vamos a usar members. Vamos a usar la función filter. Esto vamos a poner en mayúscula porque esperamos que haya varios. ¿Habéis usado la función filter? No. Vale. Pues la función filter, bueno, sobre una colección, aplicas la función filter, una array en este caso. Y la función filter lo que te hace es, como en el for each que va iterando, pues esta con cada uno de los elementos, lo que hace es, tú le pasas una función de callback, él en el primer parámetro te mete el elemento y tú puedes devolver una comprobación, ¿vale? Tú le retornas true o false, una comprobación. Si es true, si es true no será filtrado, si es false se descarta, porque no ha pasado el filtro. Find de. Pues en la 11 estás asignando. Tienes toda la razón del mundo, ¿sabes? Te quiero del Inter, tío. Vale, aquí podríamos hacer remove is from Mayúscula. que luego no funciona. Ponle mayúscula ahí. Tengo un ejemplo escrito para tener una idea y no creo que... Vale, esto debería funcionar. ¿Hacemos apuestas a ver si corre o no la primera? Muy pocos puntos y comas hay, no funciona. Ya es que me estáis mal acostumbrando.
Vamos a ver si funciona. Uy, no sé por qué me lleva, te digo. Estoy acostumbrado a llegar a la consola. Sí funciona. Bravo. Ah, vale. ¿Vale? ¡Oh! A los que no creyeron en mí. Entonces, vale, tenemos esta forma. Lo que pasa es que, yo qué sé, si nos ponemos así un poco guays, la función member from Valencia es así como, la legibilidad es como una puta mierda, ¿no? Members.filter, función member, is from Valencia. Entonces, ¿por qué no cogemos is from y la intentamos currificar? Aunque sea, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué podríamos hacer? Copiarla. Copy paste. Vamos a ver. Vale, entonces, currificarla sería sacarle, ¿no? El primer parámetro, una función con el primer parámetro que nos devuelva una función con el segundo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Esto lo que tendríamos que hacer, tenemos que hacer que retornar una función, ¿no? Nuestro objetivo sería tener una función así, que retornar una función. Tiene función. ¿Funciona? Funciona, sí. El Magris 7. Eso sí. Algo así podría ser, pero realmente, ves, aquí estamos usando el alcance, si os fijáis, porque tenemos acceso a origen, no original, porque es el del alcance del padre, que envuelve. Pero bueno, esto en realidad tampoco nos cambia mucho. Bueno, sí, podríamos hacer esto. Podríamos hacer is from, sí, porque aquí he cometido una herejía contra la comunidad JavaScript. Podemos hacer is from Valencia y podemos llamar a is from, ¿vale? Pasar de Valencia. ¿No? Y tendríamos una función que ya tiene el origen. Esto nos retornará una función, ¿no? Que recibirá el member y lo comprobará. Entonces, todo este mundo Una cosa de mí, creo que en la 16 has puesto 2 puntos. Ya porque Linter. es multicom. Leo Linter. Todo, no nos enseñas todo. Y no funciona. Ni interrumpas, ni interrumpas. Abajo, abajo. Ah, no, no es borrado, perdona. Ya no estaba Estamos todos ahí. Debugging JS. Vale, a ver, is from, la ejecutamos. ¿El member ese? ¿El 11? El member este lo vamos a incluir aquí. Lo va a hacer filter automáticamente. Chan, chan, chan. ¿Filter se lo pasa como primer parámetro? Sí. ¿Por qué no funciona? No ha cambiado nada, ¿no? Así que si lo vuelvo a tirar no le puede funcionar. Pruébalo. Si le has cambiado los puntos. Pero si member es el primer parámetro, tú no le estás pasando origen como primer Yo primero aquí hago is from Valencia, ¿no? Entonces origen ya lo seteamos. Nos devuelve una función. Is from Valencia contendrá una función Vale. que ya tiene seteada eso, ¿no? Pero member te viene a hacer sin inicializar, ¿no? En la 11. El parámetro que entra. Pero porque esto, nosotros retornamos esta función, Vale. como si esto fuera otra función aparte. Y esto cuando lo ejecutamos aquí. Bueno, podría poner un console log, lo que pasa es que va a ser un poco lamer, ¿no? Hola gente de internet, lo siento. No hemos estado a la altura. Así es como se Bueno. debería. Niños, esto no tenéis que hacerlo en casa. Y el list te genera esto. Sí, vamos a dejar, sí, vamos a dejar. Ah, sí, sí. Wow, tienes members. Sí, sí. Entonces, ¿por qué cojones no está funcionando? No, porque. Ah, Claro. chicos, recordad poner un return, porque esto no es Ruby. Ah, ya, Nada. está claro. Joder, ¿cuántos programadores que programan Ruby habitualmente hace falta para...? Vale, pero ¿qué problema hay aquí? Aquí estamos usando el alcance, pero yo os he dicho que esto lo vamos a hacer con this, y yo no quiero ni un bind, ni un this, aquí no veo una puta mierda. ¿Cómo podríamos hacerlo? Si volvemos a como lo teníamos antes,
Acuérdate del reto. Lo tenemos así. Quizá para hacer Is from Valencia vamos a hacer así, aquí era el... Lo siento, hermano, los ojos, Lo que vamos a hacer es cogemos la función Is from, hacemos un byte todo guapo. No le asignamos this, porque no se está usando this. Entonces, al no asignar this, podemos poner null y no se va a evaluar. Y de primero le ponemos Valencia. Entonces, si yo cojo esto, luego uso esta función. Vale. Lo tiro y funciona igualmente. Bueno, Purificación. Bueno, una ayuda, ¿no? Lo que aquí hemos hecho es por defecto obligarle a que el primer parámetro siempre sea Valencia. Entonces ya cuando nosotros ejecutemos cuando nosotros ejecutemos Is from Valencia, el parámetro que le pasaremos va automáticamente a ser el segundo, porque el primero ya lo hemos obligado a que sea Valencia. Y esto es todo lo que tenía que contaros de purificación. Seguro que hay un montón más. Una duda, que hemos ganado con la codificación. Yo en este caso específico creo que para mí legibilidad. Quiero decir, me gusta más esto. Bueno, Is from Valencia queda un poquito mal, a lo mejor. O os da igual. No sé, yo aquí en Members Filter from Valencia Vale, no, sí. me gusta más. Legibilidad. Sí, en este caso sí, tiene más aplicación a la codificación. Quiero decir, quizá este ejemplo es muy básico, muy burdo. Y por último, lo único que quería hablar un poco, si me dejan las trampas, es de los eventos en el DOM. Además que no tiene ninguna significancia, pero si os fijáis en el señor que está hablando, veréis que es Vladimir Putin. Y dije, oye, en mi primera presentación debería tener un personaje de este tamaño. De estas características. Vale, ¿cómo tratamos el dis dentro del DOM, ¿no? Cuando usamos eventos, ¿a qué se refiere dis dentro de esas funciones, ¿no? Pero mira, en este caso, si queréis, no tenemos que programarlo. Tenemos aquí una función paintRed que básicamente lo que hace dentro es coge su dis, accede a la propiedad style del dis, a la propiedad color y la cambia, ¿vale? Y lo que añadimos es un event listener a click para que pase eso, ¿vale? Sobre un elemento. ¿Qué está pasando eso? ¿Qué va a pasar aquí? El dis es el elemento. Exacto. El dis se asocia al elemento. Lo cual está chulo, es un detalle por parte de la gente que hizo el DOM que podamos referirnos al elemento cuando pasa algo. Hay varias formas de hacer esto. Una cosa, para que eso funcione, arriba tienes que haber asociado el getElementValue. Exacto. Sí. En este caso lo estamos dando por sentado. Vale. Hay varias formas de hacerlo. ADB Listener es la chula. Pero bueno, yo qué sé, si te vuelves un poco loco, puedes asignarlo a onClick, puedes asignar la función onClick a piñón, puedes ir al elemento en HTML y ponerle onClick eso. Pero bueno, lo suyo es usar el ADB Listener, que pasó lo tenemos. Y la última cosa que quería hablar aquí un poquito era sobre, vale, estamos hablando de los eventos, ¿no? Del dis, de los eventos en el DOM. ¿Qué pasa cuando tenemos un elemento del DOM y otro elemento que lo contiene, ¿no? Y nosotros en el elemento que está dentro del hijo hacemos un click? ¿Cuántos eventos pasan ahí? ¿Cuántos eventos se lanzan ahí? ¿Pensáis? Solo el dis, es decir, solo en el elemento y en el padre, Eso no sé cómo va por efecto, pero está en esto de las burbujas, ¿no? Claro, ese tema vamos a tratar, event bubbling. Si se te ha escapado ante la transparencia, lo sabía. Claro. En realidad, si nos ponemos a contar historietas de abuelo, tenemos tiempo, ¿no? En la época de Netscape y Microsoft hubo broncas sobre esto, ¿no? Básicamente. Y Netscape tomó una decisión y Microsoft tomó otra. La aproximación que tomó Netscape se llamaba Capturing. La que tomó Microsoft era Bubbling, ¿no?
¿Qué significa esto? El DOM que tenemos no es más que un árbol de nodo, ¿no? Entonces, un elemento hoja siempre es hijo, lo podemos, es decir, podríamos decir que podemos ir yendo hacia arriba hasta la raíz, ¿no? Que es el documento. Cuando yo interacciono con un elemento en un punto del árbol, lo que puede pasar para que se propaguen esos elementos podían ser dos cosas. Por eso discutieron con dos cosas, porque podía ir de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿Qué pasó? En Netscape decidió de arriba a abajo, el capture, la captura del evento. Y Microsoft decidió el bubbling, que era desde abajo hasta arriba. Y ha sido el que más ha cogido. Los señores de la W3C, que son muy buenos y no me diría a nadie, en realidad tienen un truqui y es que pasan las dos cosas, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tú añades un event listener, tienes un parámetro opcional, el tercero, que por defecto está false, y eso quiere decir que tú vas a usar bubbling. Pues eso no te dirías a true, quiere decir que usas capture, que es el anterior, ¿vale? ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para establecer el orden en el que se ejecutan todos estos eventos, ¿no? Como usamos el bubbling por defecto, yo cuando hago clic en un evento, el primer evento que salta es el del propio. Si hay alguien capturando ese evento, lo primero que salta es ese evento. Y luego va subiendo hasta el documento, ¿no? Que es la raíz. Si tuviéramos otro intermedio, saltaría, y luego si el documento hubiera otro, como para dar un comportamiento por defecto, cuando se hace clic, saltaría al final, ¿vale? ¿En qué nos puede ayudar el dis aquí? Pues como tenemos el dis, hemos dicho que el dis hace relación al elemento, pero si imagínate que queremos usar una misma función para diferentes alturas, ¿cómo sabemos a quién está haciendo referencia? Pues cuando nosotros metemos en un event listener una función, no solo nos setea el dis al elemento, sino que nos pasa como parámetro el evento, es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces esas propiedades son el target y el current target. El current target es quién somos, nuestro dis en este momento, y el target es hacia quién iba ese clic. Vale, yo soy el documento, recibo un evento de clic, pero a lo mejor no ha sido sobre mí, ha sido sobre todo un evento más pequeño. Entonces en este caso, pues mira, este ejemplo que es muy tonto, lo que hemos hecho es creamos dos elementos de botones, elemento 1 y elemento 2, seteamos elemento 2 como hijo de elemento 1 y los añadimos al documento, ¿vale? Aparte lo que hemos hecho es una función clean, que en este caso lo que queríamos era comparar el dis a que era igual, sea target o a current target. Y esa misma función se la asociamos en el click de element 1 y en el click de element 2. Entonces, cuando yo hago clic sobre el element 2, se lanzan los eventos y los podemos ver aquí. Si hago esto... No, aquí no funciona porque tenemos un document, pero... Déjame por blog. Para eso tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? El primer evento, o dos aquí, que ha saltado, ha sido el de element 2, que no he hecho clic. Porque es el hijo, además. ¿Por qué? Porque el target, que es hacia a quién se ha hecho clic, y el current target, que es quién está manejando el evento, son el mismo. Sin embargo, cuando llegamos al elemento 1, que es el padre, él no es el target porque el clic no ha sido él, ha sido su hijo, pero sí que es el current target, por si queremos hacer algo con él, lo tenemos. Simplemente quería esta pequeña cosita. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias. Bueno, espero que después de esta charla le tengáis un poquito menos de tirria al dis y sentáis, que lo entendéis. Aunque nos esperemos a eso para entender. Pues eso. Pues si os ha molado las transparencias están en GitHub Pages. Hay un bug encantado, el repo también está en GitHub, claro. Y si tenéis alguna duda, mi email es emipero8@gmail.com y en el Slack de Valencia de Hub soy de la escuela. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? No, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué? JavaScript, ¿por qué?
No, aquí tiene alguna pregunta, perdón. Se me ha ido. No, la ñapa esta que se le pone a veces de bar, selfie, guanadí. Claro, eso a mí me gusta. Aprovechando que no he puesto GIFs en la presentación, voy a poner un GIF de a mí que me recuerda eso, ¿vale? ¿A qué me recuerda eso? Muchas veces. Dame un segundo. Vamos a GIFy. Esto ya. Esto es off. Ya se acaba. Esto ya es para En YouTube. directo. Vale, a mí el self me recuerda a esto. O sea, es como, oh mierda, no sé lo que es el dis. Pues lo ignoro. Hago una cosa paralela, uso un patrón, pero no estoy atacando directamente a por qué me está fallando el dis. ¿Sabes? Es decir, me hago una self, porque claro, porque así tengo una relación a ese alcance y claro. ¿Pero qué es eso del ser? Vale, podemos Pícalo, pícalo. ¿Lo pillamos? Ya, la próxima no preguntarás si hay alguna pregunta. Sam me podría ayudar, porque ahora no lo estoy teniendo. Set timeout. Ah, vale, podría ser algo así. Set timeout. Y aquí dentro, que es donde toda la peña pica al principio, hacemos alguna referencia a dis de algo. Y esto es lo que va a petar. Consola. No te ayuda a hacer un objetivo. Sí, un objetivo. Los objetivos. Vale, objetivo. No, mira, es que. Vale, estamos usando todas funciones anónimas y nos hace un poco de dolor. Funciones anómalas. Vale, sí, este código es un poco feo. A ver si nos ilustra. Si ejecutamos esta función, ¿qué va a pasar? Que nos va a dar una undefined, vamos a ver si veis. ¿Hemos guardado? No. Hoy. Vamos a ver, no cero yo ahí. Avanza, control. ¿Por qué? ¿Qué nos ha pasado aquí? Hemos perdido de forma. Lo estamos haciendo de la forma implícita y hemos perdido la referencia a byte, ¿no? Porque nosotros pensamos que aquí y aquí estamos en el mismo sitio. Y mucha gente lo que hace dice: no me voy a rayar, ¿sabes? ¿Por qué no me invento este? Ya no, y además lo suelen poner aquí, encima del timeout, como para ponerlo muy explícito. Y además usan self, muchas veces self Vale, o that, vale. this y that. ¿Qué dices tú? ¡Buah! Espérate que dentro de 2 años te voy a volver a mirar este código. Que había entendido. Sí, eso. Es que bueno. Y funciona, ¿por qué? ¿Qué herramientas estamos usando aquí? Como no entiendo el dis, pero entiendo cómo funciona el alcance, el scope, pues lo ataco con esa. Y si tienes esa herramienta, pues bueno, para el momento vale. Pero está guay que aprendas cómo funciona el dis, porque con hacer un bind de esa función no tienes que generar este self. ¿Cómo lo harías haciendo un bind? Bueno, ¿te imaginas que ahora me sale? Por verlo, ¿sabes? Aprovechando que estamos haciendo cosas muy feas. Y el self Y el fue. self, Eso ¿no? sería el- Ese fue. Vale. Y si Eso es lo que utilizaras el hacemos. faltado, Eso es lo que hacemos. El Fatarro podemos fetarro. hacerlo también. Claro. Fatarro, lo que le mola a la peñusca además es mira, hacerlo así, A los champions, a los champiñones. Muy... Y ya está, mueve mi cara. no es mi caso. Ya ves. Entrada, salida. De hecho aquí la colorea un poco raro el subraya.
Le debe haber chocado a él, al pobre también. Porque generalmente esto está de otro lado. Otra pregunta, Emi. ¿Qué opinas tú de lo de ECMAScript 6 de utilizar class? ¿Qué me dijiste? Me parece Bueno, sugar, syntax sugar, pero como de eso podría ser otra charla. Porque no, me explico. Y si queréis algún día, yo la doy sin ningún problema. Sí, si no habéis aguantado y consideráis que habéis aprendido algo con esta. Cuando hemos hablado del new, ¿vale? Si os fijáis, el segundo paso que he dicho ejecutamos new. Lo primero que hacemos es cogemos el objeto y hacemos una copia, un objeto nuevo, ¿no? Una copia. Lo segundo que hacemos es le enlazamos el prototype. Vale, pues a partir de ahí podemos hablar de delegación, de orientación a objetos por prototipos. Que bueno, a lo mejor Xavi nos mata y nos dice que no es orientación a objetos. Y ahí podemos hablar de object creation, ¿no? De la creación de objetos en JavaScript. Y ahí podemos entrar más en detalle con esto. Porque a mí no me gusta así rápido, porque creo que va a inducir al mismo problema que este muchas veces. A ver, va a ir mejor porque mucha gente lo está usando, entonces habrá mucha documentación, pero ¿qué problema hay aquí? Aquí tenemos this. Entonces this lo tenemos en otros idiomas. Cuando venimos de esos idiomas a JavaScript, que generalmente acabamos por rebote porque no queremos programar JavaScript, pero tenemos que hacer una puta aplicación web, ¿no? Es siempre lo que pasa. Muchas veces cometemos el error con this porque hacemos la asimilación de nuestro lenguaje. Ah, pues esto es lo mismo. Con class va a pasar lo mismo. Va a decir, coño, tengo clases. Es decir, en un lenguaje que realmente no hace orientación a objeto con clases, tenemos la palabra class. Tenemos la palabra implements, y no me equivoco, extends. No lo he llegado a usar mucho. Extends. ¿Vale? Tenemos todo esto. Todo esto, si no lo pensamos bien, nos va a llevar a la conclusión errónea de que realmente tenemos clases y funciona con Java, con Ruby. Y cuando las cosas se vayan de madre, es decir, cuando tú hagas una clase, yo te coja ese objeto class y le añada una propiedad y le haga todas las cosas que puedo hacerle, le modifique el prototype y le cambie cosas, y de repente explote todo, y tú no lo entiendas porque digas, pero eso no es una instancia, es una clase. Y yo digo, no, perdón, es que en JavaScript todos son objetos. Objetos de JavaScript, pero son objetos. Entonces, creo que puede inducir a mucho error. Bueno, ya. De todos modos, si estuviera tratando JavaScript como si fuera orientado a objetos, no se me ocurriría meterle un miembro a la fuerza. También es verdad, pero bueno, JavaScript es el mundo de los cowboys del código también. Es decir, ese hype viene con muchas cosas y te puedes encontrar verdaderas perlas por ahí. ¿Cerveza? Sí. Una buena forma de acabar la charla, por favor, cortad donde Santi de cerveza.